Mis padres siempre me llamaron la tonta mientras mi hermana genio iba a Harvard. En su graduación, le prometieron toda la fortuna. Yo observaba en silencio, hasta que un extraño me entregó un sobre y susurró: es hora de demostrarles quién eres realmente. Mi nombre es Dulce Serrano. Tengo 28 años. Durante 20 años, mis padres me llamaron la lenta, mientras mi hermana Isabela coleccionaba títulos de Harvard y promesas de herencia. Se burlaban de mi dislexia en las cenas, me excluían de las decisiones familiares y me pagaban una fracción de lo que le pagaban a ella. Pero el día de la graduación de Isabela en el Hotel Plaza, frente a 350 invitados, un extraño me entregó un sobre que expondría cada mentira que mis padres habían dicho sobre mí. Lo que ellos no sabían era que la abuela había estado observando. Lo vio todo. Y me dejó algo que pondría todo el imperio Serrano patas arriba. Los Serrano eran de la alta sociedad de Manhattan, el tipo de familia cuyo nombre aparecía en alas de hospitales y placas de museos. Mi padre, Arturo Serrano, dirigía Propiedades Serrano, un imperio inmobiliario comercial que mi abuela, Leonor, había construido a partir de una sola oficina en Brooklyn en 1965. Para 2024, la empresa estaba valorada en $92 millones. Nací con dislexia, diagnosticada a los 7 años. Las letras en las páginas nadaban y se reorganizaban, convirtiendo frases simples en rompecabezas que me tomaba 3 veces más tiempo resolver que a otros niños. La respuesta de mis padres no fue apoyo, fue vergüenza. Cuando tenía 12 años, contrataron tutores para Isabela, lecciones de violín en Juilliard, clases de inmersión en francés, preparación para el SAT con un graduado de Princeton que cobraba $400 la hora. Cuando pregunté sobre obtener ayuda para mi lectura, mi madre Priscila solo suspiró. Dulce, ya hemos gastado mucho en especialistas. En algún momento, tenemos que aceptar que algunos niños simplemente no son académicos. Tenía 12 años. Le creí. Así que aprendí a adaptarme por mi cuenta. Los audiolibros se convirtieron en mi salvavidas. Desarrollé un sistema de notas visuales, diagramas y flujogramas que me ayudaron a procesar información de maneras que la lectura tradicional no podía. Y cada domingo por la tarde, tomaba el tren al apartamento de mi abuela Leonor en el Upper West Side, donde se sentaba conmigo durante horas, explicando conceptos a través de historias en lugar de libros de texto. Dulce, me dijo una vez, su mano curtida cubriendo la mía. Lees más lento que la mayoría, pero ves cosas que otros pasan por alto. Eso no es una discapacidad, cariño. Es un tipo diferente de visión. No entendí del todo lo que quería decir. Lo haría con el tiempo, pero primero tenía que sobrevivir otros 19 años siendo el secreto vergonzoso de la familia Serrano. Navidad de 2018, 20 parientes reunidos alrededor de la mesa de caoba en la casa de mis padres en el Upper East Side. Candelabros de cristal, cena de catering, la actuación anual de la perfección de la familia Serrano. Mi padre se puso de pie en la cabecera de la mesa, con la copa de vino en alto. Quisiera hacer un anuncio, dijo, su voz con esa autoridad de sala de juntas que llevaba como una segunda piel. Isabela ha sido aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard. Beca completa. Aplausos. Vítores. Isabela se sonrojó con modestia practicada. Mi hija mayor, continuó Arturo, radiante, será la primera Serrano en asistir a Harvard en 3 generaciones. Va a llevar a esta familia y a esta empresa a alturas extraordinarias. Más aplausos. El tío Ricardo le dio una palmada en el hombro a Isabela. La tía Catalina se secó los ojos con una servilleta. Luego, la mirada de mi padre se deslizó por la mesa. Hacia mí. Y Dulce, hizo una pausa. La calidez en su voz se evaporó. Bueno, Dulce también está aquí. Unos pocos parientes se rieron entre dientes. Risas suaves e incómodas, del tipo que la gente hace cuando no sabe qué más hacer. Isabela no me defendió. Se rió con ellos. Miré mi plato. El cordero asado se volvió borroso a través de las lágrimas que me negué a dejar caer. Debajo de la mesa, una mano encontró la mía. Dedos delgados, piel como de papel. La abuela Leonor, sentada frente a mí, apretó suavemente. Cuando levanté la vista, sus ojos contenían algo feroz, algo que parecía casi furia dirigida a su propio hijo.
No dijo nada. No entonces. Pero 3 meses después, me llamó a su apartamento, dijo que necesitaba mostrarme algo importante. No lo supe en ese momento, pero esa cena de Navidad, ese momento de crueldad casual frente a 20 testigos, había puesto algo en marcha, algo que tardaría 5 años en detonar. Después de graduarme de una universidad estatal en 2022, no una Ivy League, nunca una Ivy, solicité un puesto en Propiedades Serrano. Quería demostrar que podía contribuir, que el negocio familiar también podía ser mi camino. Mi padre accedió a contratarme como asistente administrativa. Salario, $42.000 al año. Ese mismo mes, Isabela se unió como asesora legal principal. Su salario, $280.000 más bonificaciones. Mi trabajo consistía en fotocopiar documentos, reservar salas de conferencias y traer café para ejecutivos que nunca aprendieron mi nombre. No fui invitada a una sola reunión, nunca me mostraron un solo contrato. Pero observé y escuché. Descubrí algo sobre mí misma durante esas largas horas en la sala de fotocopias. Podía detectar patrones que otros pasaban por alto. Cuando los ejecutivos discutían tratos en el pasillo, yo dibujaba diagramas de las relaciones entre las partes, el flujo de dinero, los posibles conflictos. Una habilidad que desarrollé para compensar mis dificultades de lectura se había convertido en algo completamente diferente. La abuela Leonor me había enseñado esto. Durante esas tardes de domingo en su apartamento, extendía viejos contratos de los primeros días de la compañía y me mostraba cómo leerlos, no palabra por palabra, sino como sistemas, como estructuras. Tu padre lee los contratos como un abogado, me dijo una vez en 2019, justo antes de que su salud comenzara a declinar. Busca lo que puede explotar. Tú los lees como una arquitecta. Ves cómo se conectan todas las piezas. Ese mismo día, me había entregado una pequeña caja de madera, de caoba, con bisagras de latón. Guarda esto a buen recaudo, había dicho. No la abras todavía. Cuando la necesites, lo sabrás. Llevé la caja a casa, la guardé en mi armario e intenté olvidar el extraño peso de sus palabras. Marzo de 2019, apartamento de la abuela Leonor. Tenía 82 años entonces, su cuerpo una vez vigoroso se había vuelto delgado, su cabello plateado ralo contra el cojín de su sillón, pero sus ojos, esos ojos agudos y sabios, no se habían atenuado en absoluto. Siéntate, Dulce. Me senté frente a ella en la sala de estar donde había pasado tantas tardes de domingo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Leonor iniciando la construcción de su primera propiedad en Brooklyn en 1965. Leonor dándole la mano al alcalde Díaz. Leonor aceptando un premio a mujeres en los negocios en 1987. Ni una sola foto de mi padre al mando. Construí Propiedades Serrano de la nada, dijo, su voz cargada con décadas de acero. Una oficina, una secretaria, 60 años de trabajo. Tu padre, hizo una pausa y algo amargo parpadeó en su rostro. Tu padre la heredó. Él no la construyó. No entiende lo que significa crear algo. Abuela, él juzga a las personas por sus credenciales, sus títulos, su habilidad para desempeñarse en las salas de juntas. Se inclinó hacia adelante. Yo juzgo a las personas por cómo tratan a quienes no pueden defenderse. Y tú, Dulce, eres la única en esta familia que sabe ser amable. Me puso la caja de madera en las manos. Hay algo dentro que podría ayudarte algún día, pero todavía no. Aún no estás lista, y Arturo tampoco. Su agarre se hizo más fuerte. Cuando llegue el momento, cuando te muestre exactamente quién es, sabrás qué hacer. Quería preguntar qué quería decir, qué había dentro, por qué me había elegido, pero cambió de tema, comenzó a hablar del clima, de su jardín, del libro que estaba leyendo. 18 meses después, se había ido. Cáncer de páncreas. Sostuve su mano en el hospicio, el único miembro de la familia a su lado. La caja permaneció sin abrir en mi armario. Abril de 2024. El correo electrónico llegó un martes por la tarde. Asunto, reestructuración de puesto, confidencial. Estimada señora Serrano, como parte de nuestra optimización organizativa en curso, su puesto actual será eliminado.
Efectivo el 1 de julio de 2024. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted en relación con las opciones de indemnización. Lo leí 3 veces. Las letras nadaron, se reorganizaron, y se asentaron en el mismo mensaje devastador. Me estaban despidiendo. Esa noche, me quedé hasta tarde organizando archivos que nadie volvería a mirar. A través de la delgada pared que separaba mi cubículo de la oficina de la esquina de mi padre, escuché voces. Arturo y Priscila. No podemos tenerla aquí cuando Isabela asuma el control, decía mi padre. Se ve mal. La hermana del CEO trabajando como secretaria. La gente hará preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué no está en el liderazgo? ¿Por qué no la hemos ascendido? Una pausa. ¿Por qué es como es? La respuesta de mi madre llegó suave, casi gentil. Hemos hecho todo lo que hemos podido por ella, Arturo. Algunos niños simplemente no tienen lo que se necesita. Exactamente. Así que tiene que irse. Le daremos una generosa indemnización. Puede encontrar otra cosa. Algo más adecuado a sus habilidades. Presioné la palma de la mano contra la pared. $42.000 al año. Mi estudio en Queens, compartido con 2 compañeras de piso, costaba $1.800 al mes. Sin ahorros, sin red de seguridad. Si perdía este trabajo, me quedaría sin hogar en 2 meses. Pero no era el dinero lo que me oprimía el pecho. Era la comprensión que se asentaba en mis huesos como la escarcha. Si les dejaba hacer esto, si aceptaba su versión de quién era yo, pasaría el resto de mi vida como el fracaso de la familia. No porque realmente hubiera fracasado, sino porque nunca me habían dado la oportunidad de tener éxito. La fiesta de graduación de Isabela era mañana. Me pregunté qué otros anuncios había planeado mi padre. 15 de mayo de 2024, el Hotel Plaza, Gran Salón. 350 invitados llenaban la sala dorada. Socios comerciales, inversores, abogados de prestigiosos bufetes, familiares lejanos que apenas reconocía. Candelabros de cristal proyectaban luz prismática sobre manteles de seda. Una orquesta de 12 músicos tocaba Gershwin en la esquina. Este era el reino de Arturo Serrano, su escenario, el lugar donde interpretaba su papel de patriarca, de magnate, del hombre que lo tenía todo. Me paré en la entrada, tirando del dobladillo de mi vestido, negro, simple, $79 de Zara, lo máximo que podía permitirme con mi salario. Todos los demás brillaban con vestidos de diseñador y smokines a medida. Mi madre me interceptó antes de que pudiera encontrar un asiento. ¿Dulce? La mirada de Priscila viajó desde mi maquillaje de farmacia hasta mis tacones rozados, sus labios apretados en una línea delgada. ¿No pudiste encontrar algo más bonito? Esto es lo que tengo. Bueno, se ajustó su pulsera de Cartier. Estarás en la mesa 27, cerca de la entrada de servicio. Intenta no llamar la atención. Por supuesto. Y Dulce, se inclinó más cerca, su Chanel número 5 abrumador. Esta noche es la noche de Isabela. Lo que sea que estés sintiendo, cualquier resentimiento que creas tener derecho a sentir, guárdatelo. No nos avergüences. Se alejó antes de que pudiera responder. La mesa 27 estaba al fondo del salón, parcialmente oculta detrás de un pilar. Mis compañeros de mesa eran primos lejanos que había conocido quizás 2 veces. Desde mi asiento, podía ver el escenario principal, el enorme retrato de Isabela con su toga de Harvard, la pancarta que decía, «Felicitaciones, Isabela Serrano, clase de Derecho de Harvard 2024». Y cerca de la entrada, de pie solo junto a la puerta, un hombre de cabello plateado con un traje gris. No estaba socializando, no estaba comiendo, solo observaba. Sus ojos encontraron los míos a través de la concurrida sala. Algo frío me recorrió la espalda. A las 8:30 de la tarde, la orquesta se detuvo. Las luces se atenuaron. Un foco iluminó el escenario donde mi padre estaba de pie. Flauta de champán en alto. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para celebrar a una joven extraordinaria. El aplauso comenzó antes de que terminara la frase. Isabela se graduó en el 5% superior de su clase de Derecho de Harvard.
Completó una pasantía con el juez Ramírez. Y el mes pasado, alcanzó la vía para ser socia en Sullivan y Cramwell en tiempo récord. La voz de Arturo se hinchó de orgullo. Pero esta noche, no solo estoy celebrando sus logros. Estoy anunciando su futuro. Isabela se unió a él en el escenario, radiante con un Valentino esmeralda. Con efecto inmediato, Isabela Serrano heredará la totalidad de mi patrimonio a mi fallecimiento. Esto incluye nuestra residencia familiar en el 740 de Park Avenue, actualmente valorada en $13 millones, un Tesla Model Sampler, y lo más importante, hizo una pausa para dar efecto. El puesto de CEO de Propiedades Serrano cuando me retire. La sala estalló. Ovación de pie, flashes de cámaras. Isabela se secó los ojos con gracia performativa. 350 personas celebrando, y ninguna de ellas miró a la mesa 27. La prima a mi lado, una mujer que había conocido en un funeral hace 8 años, se inclinó. Dulce, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso para ti? Abrí la boca, la cerré. ¿Qué podía decir? ¿Que acababa de ser formalmente borrada de mi propia familia? ¿Que la carta de despido en mi bandeja de entrada era solo el principio? ¿Que cada miedo que había tenido sobre ser inútil acababa de ser confirmado frente a todos los que importaban? El aplauso se apagó. Isabela abrazó a nuestro padre. Las cámaras hicieron clic y, a través de la multitud, el hombre de cabello plateado en la puerta comenzó a caminar hacia mí. Lenta, deliberadamente, como si hubiera estado esperando este momento exacto. El hombre se detuvo en mi mesa. De cerca, pude ver que era mayor de lo que había pensado, de unos 60 años, con ojos hundidos y la postura cuidadosa de alguien que pasó su vida en los tribunales. Señorita Serrano. Soy yo. Me enderecé en mi silla. ¿Puedo ayudarle? Mi nombre es Javier Morales. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo del pecho. De color crema, con relieve. Morales y Castillo. Abogados. Yo era el abogado de su abuela. Mi abuela. Las palabras golpearon como un puñetazo. Leonor falleció hace 3 años. Estoy al tanto. No se sentó. No se suavizó. Ella dejó algo para usted con instrucciones muy específicas sobre cuándo entregarlo. De dentro de su chaqueta, sacó un sobre de color crema, de papel grueso, sellado con cera roja con un sello notarial. ¿Qué es esto? Su testamento. El verdadero. Su voz bajó. El que su padre no sabe que existe. Miré el sobre. El sello notarial decía Morales y Castillo. 12 de septiembre de 2019. 5 meses después de esa tarde de domingo en su apartamento. 5 meses después de que me entregara la caja de madera. No entiendo. Su abuela me dio instrucciones explícitas. Debía entregar este documento el día en que su padre la desheredara públicamente. Morales miró hacia el escenario donde Arturo e Isabela todavía se regodeaban en los aplausos. Creo que eso acaba de ocurrir. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Señor Morales, ¿qué hay aquí? Por primera vez, algo casi parecido a la calidez parpadeó en sus ojos. La señora Leonor me dijo que le dijera, entrégale esto a Dulce el día que Arturo le muestre exactamente quién es. Para entonces, ella estará lista. Se ajustó la corbata. Estaré disponible cuando tenga preguntas. ¿Tiene mi tarjeta? Luego se dio la vuelta y se fue, desapareciendo entre la multitud. No podía respirar en ese salón. Salí por la entrada de servicio, encontré un pasillo vacío cerca de la cocina. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Los sonidos de la celebración se amortiguaron hasta convertirse en un zumbido distante. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello de cera. Dentro, 3 páginas de denso texto legal. Una firma notariada. Una fecha, 12 de septiembre de 2019. Leí lentamente, con cuidado. Las letras nadaron, pero las forcé a enfocarse. Yo, Leonor Margarita Serrano,
en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los documentos testamentarios anteriores y declaro que este es mi último testamento y voluntad. Mis ojos se detuvieron en un párrafo cerca del medio. A mi nieta, Dulce Ana Serrano, le lego el 51% de mis acciones en Propiedades Serrano LLC, actualmente valoradas en aproximadamente $47 millones, junto con todos los derechos de voto asociados a las mismas. Lo leí una y otra vez. 51%. Participación mayoritaria. El testamento continuaba. Este legado se hace con pleno conocimiento del trato de mi hijo Arturo hacia Dulce. Ha sido excluida, menospreciada y se le ha negado la oportunidad, no por falta de habilidad, sino por falta de apoyo. Dulce no es lenta. Dulce fue abandonada, y no permitiré que el prejuicio de su padre continúe después de mi muerte. Un sollozo se me atascó en la garganta. La abuela lo había visto. Había visto todo. Condición. Para activar este legado, Dulce debe solicitar formalmente una reunión de la Junta Directiva de Emergencia dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de este documento. La falta de acción dentro de este plazo anulará este testamento, y todos los activos se transferirán según mi testamento de 2015. 72 horas. La fecha límite sería a las 8:30 de la tarde del 18 de mayo. Me apoyé contra la pared fría, con el documento apretado contra mi pecho. Mi abuela me había dado un arma. Ahora tenía que decidir si era lo suficientemente valiente como para usarla. Javier Morales estaba esperando junto al guardarropa cuando salí. Lo leyó. La cláusula de las 72 horas. Mi voz se quebró. ¿Por qué pondría eso? Su abuela la conocía, señorita Serrano. Me entregó una segunda tarjeta. Esta con un número de celular personal escrito a mano en el reverso. Sabía que si le daba tiempo ilimitado, podría convencerse a sí misma de no actuar. El plazo no es un castigo. Es un permiso. Permiso para dejar de esperar que su familia cambie de opinión sobre usted, para tomar lo que es legítimamente suyo. Revisó su reloj. La fecha límite es a las 8:30 de la tarde del 18 de mayo, en 3 días. Si desea proceder, deberá presentar una solicitud formal para una reunión de la Junta Directiva de Emergencia. Puedo ayudarla a redactarla. A través de las puertas del salón, pude ver a mi padre todavía en el escenario posando para las fotografías con Isabela. Mi madre circulaba entre los invitados, aceptando felicitaciones como si ella misma se las hubiera ganado. Si hacía esto, si invocaba el testamento, destruiría cada relación que me quedaba. Mis padres nunca me perdonarían. Isabela lo vería como una traición. Pero si me quedaba en silencio, aceptaría su veredicto. Me convertiría exactamente en lo que siempre habían dicho que era, la fracasada, la lenta, la hija que no importaba. Señorita Serrano. La voz de Morales cortó mi espiral. Su abuela creía en usted. Pasó los últimos 3 años de su vida preparándose para este momento. La pregunta es, ¿cree usted en sí misma? Miré el testamento en mis manos, la elegante firma de la mujer que había sostenido mi mano debajo de las mesas de Navidad y me había enseñado a leer contratos como arquitectura. Lo llamaré mañana, dije. Vamos a solicitar esa reunión de la Junta. Morales se permitió una pequeña sonrisa. Dijo que lo haría. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento de Queens, finalmente abrí la caja de madera. Mis compañeras de piso dormían. La única luz provenía de la farola de la calle, proyectando rayas anaranjadas sobre mi cama, donde estaba sentada con las piernas cruzadas, la caja de caoba en mi regazo. Las bisagras de latón crujieron cuando levanté la tapa. Dentro, una carta escrita a mano en el papel personal de Leonor, un documento descolorido con un sello de fecha de 1965 y una memoria USB, elegante y moderna, claramente añadida mucho después. Alcancé la carta primero. Mi queridísima Dulce, si estás leyendo esto, entonces Javier ha hecho su trabajo, y tu padre ha hecho exactamente lo que temía que haría. Lamento no haber podido protegerte mientras estaba viva, pero puedo protegerte ahora. El documento adjunto es el acuerdo de sociedad original de 1965 cuando fundé Propiedades Serrano con 2 colegas que fallecieron hace mucho tiempo.
Tu padre nunca lo ha visto. Establece que las acciones de los fundadores conllevan derechos de voto permanentes que no pueden ser diluidos o transferidos sin la aprobación de la Junta. La USB contiene algo más, algo que tu padre esperaba que hubiera olvidado. En 2018, Arturo propuso una resolución para reducir mis derechos de voto del 51% al 10%. Su razón declarada: yo era demasiado vieja para entender los negocios modernos. La verdadera razón: él quería el control, y yo estaba en su camino. La Junta rechazó su propuesta por 2 votos. Yo fui uno de esos votos. Nunca olvidé lo que intentó hacer. Y nunca le perdoné la forma en que te trató para justificarlo. Como si menospreciarte de alguna manera probara que yo no era apta. Usa esto sabiamente, Dulce. No para la venganza, para la justicia. Con todo mi amor, abuela Leonor. Conecté la USB a mi computadora portátil. El archivo se llamaba Actas de la reunión de la Junta, marzo de 2018, PDF. El intento de mi padre de despojar a su propia madre del poder, documentado, con fecha y hora. 16 de mayo, 9:01 de la mañana. Margarita Campos respondió al segundo timbre. Dulce Serrano. Su voz tenía la aspereza de alguien que había fumado durante décadas y reído aún más. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Sabe quién soy? Cariño, tu abuela y yo construimos la mitad de Brooklyn juntas en los años 70. Hablaba de ti constantemente. Una pausa. También me habló del testamento hace 3 años, justo antes de morir. Agarré mi teléfono con más fuerza. Entonces sabe lo que estoy a punto de hacer. Sé lo que estás considerando hacer. Hay una diferencia. El tono de Margarita cambió. Más agudo ahora, más profesional. ¿Quieres solicitar una reunión de la Junta de Emergencia? Eso requiere que 3 miembros de la Junta firmen la petición. Yo soy una. Necesitarás 2 más. ¿Puede ayudarme a encontrarlos? Puedo hacer algo mejor que eso. Escuché papeles revolviéndose en el fondo. Arturo Serrano no es tan popular como cree. Su estilo de gestión es, digamos, autocrático. Al menos 4 miembros de la Junta han expresado preocupaciones en privado. Solo necesitan que alguien dé el primer paso. La esperanza brotó en mi pecho. ¿Quién es? Ricardo Ochoa. Susana Paredes. Ambos han sido víctimas del temperamento de Arturo en sesiones cerradas. Haré algunas llamadas. Otra pausa. Dulce, necesito que entiendas algo. Esto no va a ser agradable. Tu padre luchará. Tu hermana luchará. Dirán cosas terribles. Han estado diciendo cosas terribles toda mi vida. Al menos ahora puedo responder. Margarita se rió. Un sonido cálido y genuino. Leonor siempre decía que tenías acero debajo de toda esa tranquilidad. Estoy empezando a ver a qué se refería. Se aclaró la garganta. Tendré la petición lista para esta noche. Solicitud de reunión de la Junta el 18 de mayo, 10 de la mañana. Torre Serrano, piso 42. Gracias, Margarita. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando estés sentada en esa sala de juntas. 17 de mayo. Arturo se enteró de la reunión de la Junta a las 4 de la tarde. Lo sé porque Isabela me llamó 45 minutos después, su voz tensa por una furia controlada. ¿Qué hiciste? Estaba sentada en mi cubículo en Propiedades Serrano, fingiendo organizar archivos. No sé de qué hablas. Papá acaba de recibir un aviso del secretario de la Junta. Reunión de emergencia mañana. Solicitada por Margarita Campos y otros 2 directores. Una pausa, afilada como un cristal roto. Margarita Campos no ha solicitado nada en 15 años. ¿Qué hiciste? Tal vez tenga preocupaciones sobre la gestión de la empresa. No juegues conmigo, Dulce. La compostura de Isabela se resquebrajó. Si estás tratando de avergonzarnos, de armar una escena. Solo estoy haciendo mi trabajo, Isabela. Como siempre. Colgó sin despedirse. 20 minutos después, Arturo pasó furioso por mi cubículo camino a su oficina.
No me miró, no reconoció mi existencia, solo cerró la puerta de golpe con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. A través de la pared, lo escuché al teléfono. Una ridícula pérdida de tiempo. Margarita probablemente se está volviendo senil. Abordaremos sus preocupaciones y seguiremos adelante. No, no estoy preocupado. Dulce, por Dios, Isabela, apenas puede leer una hoja de cálculo. No es una amenaza para nadie. Sonreí. Por primera vez en 28 años, ser subestimada se sentía como una ventaja. Esa noche, en mi apartamento, me preparé. Imprimí 3 copias del testamento, descargué las actas de la Junta de 2018 en mi teléfono como respaldo, escribí una breve declaración, no una acusación, solo una presentación de hechos. Javier Morales confirmó que asistiría como abogado autenticador. Margarita me envió un mensaje de texto a las 11 de la noche, petición presentada. Nos vemos mañana. Tu abuela estaría orgullosa. Apenas dormí, pero por una vez, no era la ansiedad lo que me mantenía despierta. Era la anticipación. 18 de mayo de 2024. 9:45 de la mañana, Torre Serrano. El ascensor se abrió en el piso 42. Ventanas del suelo al techo. Mármol italiano. El tipo de opulencia corporativa diseñada para intimidar. Salí con un blazer gris prestado de mi compañera de piso, 2 tallas más grande, llevando un portafolio de cuero que había comprado en Goodwill por $12. El guardia de seguridad en la puerta de la sala de juntas levantó la mano. Nombre. Dulce Serrano. Revisó su tableta, frunció el ceño. No está en la lista de asistentes autorizados. Soy empleada de Propiedades Serrano y tengo asuntos con la Junta. Señora, esta es una reunión restringida. No puedo dejarla. ¿Hay algún problema? La voz de Isabela detrás de mí. Me di la vuelta. Se veía impecable. Traje de poder azul marino, pañuelo de Hermès, el uniforme de alguien que pertenecía a las salas de juntas. ¿Dulce? Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo información que presentar a la Junta. ¿Información? Isabela se rió. Un sonido agudo y performativo. ¿Sobre qué? Trabajas en la sala de fotocopias. La naturaleza de mi presentación es confidencial. Ni siquiera sabes lo que significa ROI. Retorno de la inversión. No es tan complicado. La sonrisa de Isabela vaciló. Antes de que pudiera responder, nuestro padre apareció al final del pasillo, flanqueado por 2 altos ejecutivos. ¿Qué está pasando aquí? Dulce quiere asistir a la reunión de la Junta, dijo Isabela. Le estaba explicando que no es posible. Arturo me miró como siempre lo hacía, como si fuera una mancha que no podía quitar del todo. Dulce, vuelve a tu escritorio. Esto no te concierne. En realidad, una voz llamó desde dentro de la sala de juntas, si le concierne. Margarita Campos apareció en la puerta. 72 años, cabello plateado, de pie con la autoridad tranquila de alguien que había estado construyendo imperios cuando Arturo todavía estaba en pañales. Yo la invité. Tiene derecho a dirigirse a la Junta. Margarita sonrió. Déjenla entrar. La mandíbula de Arturo se tensó. Por un momento, pensé que podría bloquear físicamente la puerta, pero Margarita Campos había sido miembro de la Junta durante 32 años. Su autoridad en esa sala excedía la de él. Bien. La voz de mi padre era hielo. Que hable. Veremos cuánto tarda en avergonzarse a sí misma. La sala de juntas era más pequeña de lo que había imaginado. Una mesa ovalada de nogal pulido. 12 sillas de cuero, retratos de ejecutivos pasados en las paredes, incluido, noté, el de mi abuela Leonor, sus ojos pintados parecían observar desde encima de la chimenea. 12 miembros de la Junta tomaron sus asientos. Arturo en la cabecera, Isabela a su derecha, aún no oficialmente miembro de la Junta, pero posicionada como la heredera. Me indicaron una silla en el extremo opuesto, la mesa de los niños del gobierno corporativo. En la esquina, Javier Morales se sentó con su maletín.
Me miró y asintió una vez. Roberto Herrera, el presidente de la Junta, un hombre distinguido de unos 60 y tantos años que había conocido a mi abuela durante décadas, dio inicio a la reunión. Esta sesión de emergencia fue solicitada por Margarita Campos, Ricardo Ochoa y Susana Paredes. Margarita, tiene la palabra. Margarita se levantó. Gracias, Roberto. Seré breve. Me señaló. El asunto que deseo abordar concierne a un documento que ha salido a la luz recientemente, un documento que afecta la estructura de propiedad de esta empresa. Cedo mi tiempo a la señorita Dulce Serrano. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Isabela sonrió con suficiencia. Arturo se reclinó en su silla con un aburrimiento teatral. Me puse de pie. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba. Gracias, señora Campos. Y gracias a la Junta por permitirme hablar. Abrí mi portafolio. Lo que estoy a punto de presentar puede ser una sorpresa para algunos de ustedes. Solo pido que escuchen la evidencia antes de llegar a ninguna conclusión. Arturo suspiró audiblemente. Lo ignoré. Antes de que pudiera continuar, mi padre levantó la mano. Lo siento, Roberto, pero antes de que desperdiciemos el valioso tiempo de la Junta. Arturo se puso de pie, abotonándose la chaqueta con deliberada lentitud. Necesito proporcionar algo de contexto. Arturo, comenzó Margarita. Dulce es mi hija. Su voz tenía esa calidez condescendiente que usaba con clientes difíciles. Y la amo, pero no está calificada para dirigirse a esta Junta sobre ningún asunto de negocios. Trabaja en un puesto administrativo. No tiene formación legal, ni antecedentes financieros, ni experiencia estratégica. Isabela intervino, su tono goteando falsa simpatía. Dulce también tiene dislexia. Le cuesta leer. Hemos tratado de apoyarla, pero... Se encogió de hombros elegantemente. Algunas limitaciones no se pueden superar solo con esfuerzo. Algunos miembros de la Junta se movieron incómodos. Lo que estamos viendo aquí, continuó Arturo, es a una joven con problemas desahogándose, quizás debido al anuncio en la fiesta de graduación de Isabela. Los celos entre hermanos son... Señor Serrano. La voz de Roberto Herrera cortó como un mazo. Tendrá la oportunidad de responder, pero la señorita Serrano solicitó este tiempo y tiene derecho a usarlo. Arturo se sentó. Su expresión prometía consecuencias. Isabela me miró y articuló, te estás poniendo en ridículo. Los miré a ambos, mi padre, mi hermana, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, era algo más frío, más claro. No estaban tratando de protegerme. Ni siquiera estaban tratando de proteger a la empresa. Estaban tratando de proteger su versión de la historia, la versión en la que yo no era nada. Gracias, señor Herrera. Saqué el documento de mi portafolio. No voy a discutir mi habilidad para leer hoy. Voy a discutir esto. Sostuve el testamento en alto. La sala quedó en silencio. Este es el último testamento y voluntad de Leonor Margarita Serrano, fundadora de esta compañía, notariado el 12 de septiembre de 2019. El rostro de Arturo perdió todo color. Eso es imposible. La voz de Arturo salió estrangulada. El testamento de mi madre se ejecutó en 2015. Tengo una copia. Usted tiene una copia de su testamento anterior. Mantuve mi voz nivelada. Clínica. Según la Ley de Sucesiones, Poderes y Fideicomisos de Nueva York, un testamento válido posterior revoca automáticamente todos los documentos testamentarios anteriores. Este testamento, lo puse sobre la mesa, fue ejecutado 4 años después del que usted posee. Deslicé el documento hacia Roberto Herrera. Señor Morales, le hice un gesto a Javier, quien se levantó de su asiento en la esquina. ¿Podría por favor confirmar la autenticidad de este documento? Javier se acercó a la mesa. Soy Javier Morales, socio de Morales y Castillo. Fui el abogado personal de Leonor Serrano desde 2008 hasta su muerte en 2021. Puedo confirmar que este testamento fue ejecutado en mi presencia el 12 de septiembre de 2019. Fue atestiguado por 2 notarios independientes y el original se encuentra en depósito en Chase Private Client.
Roberto Herrera estudió el documento. Sus cejas se arquearon. Este testamento lega el 51% de las acciones de Propiedades Serrano a. Me miró. ¿A usted, señorita Serrano? Murmullos recorrieron la mesa. Es una falsificación, dijo Isabela, pero su voz había perdido su confianza. No lo es, la respuesta de Javier fue inmediata. Y le aconsejaría que no haga acusaciones de fraude sin pruebas, señorita Serrano. La reputación de Morales y Castillo habla por sí misma. Arturo golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es absurdo. Mi madre estaba enferma. Estaba siendo manipulada. ¿Manipulada? Saqué mi teléfono. Quizás le gustaría explicar esto entonces. Puse a reproducir el audio de la reunión de la Junta de 2018. La voz de mi padre llenó la sala. Leonor tiene 81 años. No entiende los negocios modernos. Propongo reducir sus derechos de voto al 10%. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Esa grabación. El rostro de Arturo se había vuelto de un púrpura moteado, fue una discusión privada de la Junta. A la que Leonor asistió. Mantuve la voz firme. Ella la grabó, como era su derecho como accionista. Roberto Herrera dejó el testamento. Su expresión había cambiado de neutral a algo más duro. Señorita Serrano, ¿leería el pasaje relevante en voz alta? Para que conste en actas. Asentí, tomé aire. A mi nieta, Dulce Ana Serrano, le lego el 51% de mis acciones en Propiedades Serrano LLC, junto con todos los derechos de voto asociados a las mismas. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Este legado se hace con pleno conocimiento del trato de mi hijo Arturo hacia Dulce. Ha sido excluida, menospreciada y se le ha negado la oportunidad, no por falta de habilidad, sino por falta de apoyo. Isabela hizo un sonido ahogado. Dulce no es lenta. Dulce fue abandonada, y no permitiré que el prejuicio de su padre continúe después de mi muerte. Miré directamente a mi padre. Arturo ha confundido las credenciales con el carácter, los títulos con el valor. Intentó despojarme de mis derechos de voto porque vio a través de él. Marginó a Dulce porque ella le recordaba el tipo de persona que él se niega a ser. Arturo no dijo nada. Sus manos, noté, temblaban. El testamento concluye, construye esta compañía de la nada. Yo elijo quién la llevará adelante. Elijo a Dulce. Roberto Herrera se quitó las gafas de leer. Javier, ¿puede confirmar que este documento es legalmente vinculante? ¿Puede? El testamento de 2015 queda reemplazado. A partir de este momento, Dulce Serrano es la accionista mayoritaria de Propiedades Serrano. Margarita Campos sonrió en silencio. Ricardo Ochoa y Susana Paredes intercambiaron miradas. Y por primera vez en mi vida, vi a mi padre mirarme con algo más que desdén. Era miedo. Esto no prueba nada, dijo Isabela. Pero su voz se había vuelto quebradiza. Incluso si el testamento es válido, lo cual impugnaremos, Dulce no tiene experiencia en negocios. No puede dirigir una empresa. No estoy pidiendo dirigir la empresa. Me dirigí a toda la Junta ahora. Les pido que examinen los hechos. Saqué las actas de la Junta de 2018 de mi portafolio. 14 de marzo de 2018. Arturo Serrano propuso la resolución 2018 a 2007 para reducir las acciones con derecho a voto de Leonor Serrano del 51% al 10%. Su justificación declarada. Encontré el pasaje, la fundadora ya no es capaz de comprender las operaciones comerciales modernas. Eso fue sacado de contexto, dijo Arturo. La resolución fracasó por 2 votos. El voto de Leonor y el de Margarita Campos. Miré a Margarita. ¿Es eso correcto? Margarita asintió lentamente. Lo es. Leonor me llamó esa noche. Estaba devastada. No por la resolución, sabía que fracasaría, sino porque su propio hijo había intentado quitarle todo lo que había construido. Esto es historia antigua, comenzó Arturo. Es evidencia,
Lo interrumpí. Evidencia de que mi abuela no sufría de capacidad disminuida cuando escribió ese testamento de 2019. Se estaba protegiendo de su propio hijo. Y me estaba protegiendo a mí. Roberto Herrera miró alrededor de la mesa. ¿Alguien más tiene documentación que contradiga lo que se ha presentado? Silencio. Arturo. Mi padre movía la mandíbula. No salían palabras. ¿Isabela? Mi hermana miraba la mesa. Su perfecta compostura se había roto por completo. Ricardo Ochoa habló por primera vez. Roberto, creo que necesitamos un receso para que el asesor legal revise estos documentos. De acuerdo. Herrera revisó su reloj. Nos reuniremos en 15 minutos. Javier, por favor permanezca disponible. Los miembros de la Junta se levantaron. Las conversaciones estallaron en susurros. Arturo no se movió. Se sentó congelado, mirando el retrato de su madre en la pared. Me pregunté si podía sentirla observando. 15 minutos se convirtieron en 45. El asesor legal de la Junta, un hombre delgado llamado Pérez, a quien nunca había conocido, pasó todo el tiempo en su teléfono con Morales y Castillo, Chase Private Client y la oficina de registros del Tribunal del Estado de Nueva York. Me senté sola al final de la mesa. Javier Morales me trajo un vaso de agua. Margarita Campos me dio una palmada en el hombro al pasar. Arturo e Isabela se acurrucaron en la esquina, su discusión susurrada cada vez más acalorada. Finalmente, Pérez regresó a la mesa y le susurró algo al oído a Roberto Herrera. La expresión de Herrera parpadeó, sorpresa, luego resignación. Por favor, tomen sus asientos. Los miembros de la Junta volvieron a sus sillas. La tensión en la sala se había cristalizado en algo frágil. Nuestro asesor legal ha confirmado lo siguiente, leyó Herrera de sus notas. El testamento presentado por la señorita Serrano es válido según la ley del Estado de Nueva York. Reemplaza todos los documentos testamentarios anteriores. Con efecto inmediato, Dulce Ana Serrano posee el 51% de las acciones de Propiedades Serrano. Alguien inhaló bruscamente. Además, continuó Herrera, como accionista mayoritaria, la señorita Serrano tiene derecho a proponer mociones a la Junta, incluyendo asuntos relacionados con el liderazgo ejecutivo. Me miró. Señorita Serrano, ¿tiene alguna moción que desee presentar? Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Tengo una moción. Arturo se levantó de su asiento. Roberto, esto es. Siéntese, Arturo. La voz de Herrera tenía un acero inesperado. La señorita Serrano tiene la palabra. Arturo se sentó. Su rostro se había vuelto gris. Miré alrededor de la mesa a las 12 personas que, hasta hace una hora, nunca me habían considerado capaz de nada. Ahora esperaban mi decisión. El poder de destruir la carrera de mi padre estaba en mis manos. Pensé en lo que mi abuela querría. Y tomé mi decisión. No propongo destituir a Arturo Serrano como CEO. La tensión en la sala cambió. La cabeza de Isabela se levantó de golpe. Incluso Margarita pareció sorprendida. Lo que propongo, continué, es un voto de confianza. La Junta decidirá si Arturo Serrano mantiene su confianza como CEO de Propiedades Serrano. Si la mayoría vota, no confianza, él renuncia. Si la mayoría vota, confianza, no interferiré con el liderazgo operativo durante mi mandato como accionista mayoritaria. Esto es absurdo. Isabela se puso de pie. Estás convirtiendo esto en un espectáculo, una fantasía de venganza. No, la miré a los ojos. Esto es gobierno corporativo. El mismo proceso que existe en toda empresa bien dirigida, el mismo proceso que la abuela Leonor estableció en nuestros estatutos hace 40 años. Hice una pausa. Si papá tiene la confianza de la Junta, no tiene nada de qué preocuparse. Roberto Herrera me estudió durante un largo momento. Algo parecido al respeto parpadeó en su expresión. Hay una segunda moción. Secundada, Margarita Campos no dudó. Entonces votaremos.
Todos los que expresan confianza en Arturo Serrano como CEO, levanten la mano. 4 manos se levantaron. Los aliados de Arturo. Todos los que expresan no confianza. 7 manos se levantaron. Roberto Herrera contó 2 veces. Luego dejó su pluma. La moción se aprueba por 7-4, con una abstención. Se volvió hacia Arturo. Señor Serrano. La Junta ha votado, no confianza. Según la sección 14.3 de nuestros estatutos, tiene 30 días para presentar su renuncia. Arturo no dijo nada. Se puso de pie, me miró. Realmente me miró. Por lo que podría haber sido la primera vez en mi vida. Esperaba rabia, odio, amenazas. Lo que vi fue peor. Reconocimiento. La comprensión de que me había subestimado tan completamente que lo había perdido todo. Salió sin decir una palabra. Arturo me alcanzó en el pasillo privado fuera de la sala de juntas. Priscila estaba con él. Alguien debió llamarla durante el receso. Su rostro estaba surcado de lágrimas, el rímel corriendo por sus mejillas. Tú. La voz de Arturo apenas estaba controlada. Tú, ingrata, intrigante. Arturo, Priscila le puso una mano en el brazo. Aquí no. Acaba de destruir a nuestra familia frente a 12 personas. Me mantuve firme. Yo no destruí nada. Dije la verdad. La verdad, Arturo se rió amargamente. Tu abuela fue manipulada. Ese abogado, Morales, él debió. La abuela Leonor escribió ese testamento 5 meses después de que intentaras despojarla de su poder porque vio exactamente quién eres. Mi voz no vaciló. No perdiste porque te traicioné. Perdiste porque la traicionaste a ella. Priscila dio un paso adelante. Dulce, cariño, tienes que entender. Estábamos tratando de protegerte. Siempre has tenido dificultades. No queríamos presionarte. No me protegieron. Me borraron. 28 años de silencio se cristalizaron en palabras. Cada cena de Navidad, cada foto familiar, cada conversación en la que hablaban de los logros de Isabela y fingían que yo no existía. Eso no fue protección. Eso fue abandono. Eso no es justo. Tienes razón. No fue justo. Miré a mi madre a los ojos. Pasé toda mi vida tratando de demostrar que era digna de esta familia. He terminado de demostrar. Los documentos hablan por sí mismos. Arturo me agarró del brazo. Esto no ha terminado. Impugnaremos ese testamento. Lo harás. Me liberé. Y perderás. Y lo sabes. Porque la abuela Leonor planeó cada contingencia, incluida esta. Caminé hacia el ascensor. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre. Dulce, espera. No esperé. Por primera vez en mi vida, no necesitaba su permiso para irme. Las puertas del ascensor se cerraron sobre los rostros de mis padres. Me apoyé contra la pared de acero cepillado, permitiéndome finalmente respirar. La adrenalina que me había sostenido durante las últimas 2 horas comenzó a disminuir, dejando algo inesperado a su paso. No triunfo, no satisfacción. Duelo. Acababa de cortar 28 años de esperar que las cosas cambiaran, de creer que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente buena, mis padres finalmente me verían, me amarían como amaban a Isabela. Esa esperanza estaba muerta ahora. La había matado yo misma. El ascensor descendió 42 pisos. Cuando llegó al vestíbulo, me había secado los ojos y enderezado mi blazer prestado. Javier Morales esperaba junto al mostrador de seguridad. Eso fue, buscó la palabra, notable. Fue necesario. Tu abuela estaría de acuerdo. Se puso a mi lado mientras caminaba hacia la salida. ¿Qué pasa ahora? Ahora me voy a casa, a dormir, a tratar de averiguar cómo es mi vida sin la familia que pensé que tenía. ¿Y la empresa? No quiero ser CEO. Nunca quise. Nos detuvimos en las puertas giratorias.
Solo quiero que la empresa que construyó mi abuela sea dirigida por personas que realmente se preocupan por ella, no por personas que la ven como su herencia personal. Morales asintió lentamente. La Junta querrá reunirse contigo, discutir los planes de transición, tu papel en el futuro. Lo sé, pero no hoy. Empujé la puerta, sentí la luz del sol de Manhattan en mi cara. Hoy, solo necesito ser Dulce Serrano, no un accionista, no una víctima, no un símbolo. Y mañana, miré hacia la Torre Serrano, 42 pisos de vidrio y acero con el nombre de mi familia, mañana empiezo a construir algo nuevo. 19 de mayo de 2024. Arturo Serrano firmó su carta de renuncia a las 4 de la tarde. No estuve allí. Me enteré a través de un correo electrónico de Roberto Herrera. Señorita Serrano, su padre ha presentado su renuncia efectiva el 15 de junio de 2024. La Junta me ha nombrado CEO interino mientras realizamos una búsqueda de liderazgo permanente. Además, la Junta ha votado para ofrecerle un puesto formal, asesora estratégica de la Junta. Este rol le permitiría participar en decisiones importantes mientras determina su relación a largo plazo con la empresa. Por favor, hágamelo saber sus pensamientos. Saludos, Roberto Herrera. Leí el correo electrónico 3 veces. Ávido. Y luego se lo reenvié a Javier Morales para su revisión. Su respuesta llegó en 1 hora. Oferta justa. Sin condiciones ocultas. Felicidades, Dulce. Esa noche, se envió un correo electrónico a todo el personal del equipo de propiedades Serrano. Efectivo el 15 de junio, Arturo Serrano dejará su cargo como CEO. Roberto Herrera servirá como CEO interino. Además, la Junta da la bienvenida a Dulce Serrano como asesora estratégica en su calidad de accionista mayoritaria. Agradecemos a Arturo por sus años de servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Mi teléfono vibró con mensajes. Colegas con los que había trabajado durante 2 años, personas que nunca habían aprendido mi nombre, de repente querían tomar un café, reconectar, ponerse al día. Ignoré la mayoría de ellos. Pero un mensaje se destacó. De Patricia Morales, una asistente ejecutiva que había comenzado en la empresa en 1987, que había trabajado directamente con mi abuela. Dulce, Leonor solía hablar de ti constantemente. Decía que veías cosas que otros pasaban por alto. Nunca entendí lo que quería decir hasta hoy. Bienvenida a la sala de juntas. Estaría tan orgullosa. Guardé ese mensaje. Alguna validación no viene de la familia. A veces eso es mejor. 1 semana después, la historia se hizo pública. New York Business Journal, revolución en propiedades Serrano. La nieta de la fundadora toma el control tras la aparición de un testamento secreto. El artículo no me nombraba directamente, pero cualquiera en los círculos inmobiliarios de Manhattan sabía exactamente de quién se trataba. En un giro dramático de los acontecimientos, la heredera aparente del imperio de propiedades Serrano ha sido desplazada por un miembro de la familia previamente desconocido. Fuentes cercanas a la Junta describieron la transición como necesaria desde hace mucho tiempo, y citaron preocupaciones sobre el estilo de gestión del ex CEO. Arturo y Priscila cancelaron su aparición en la gala del Museo Metropolitano. Razones de salud, según su publicista. 3 socios inversores solicitaron reuniones conmigo personalmente. No con mi padre, no con la Junta, sino conmigo. 2 de ellos, después de una conversación de 1 hora cada uno, confirmaron que continuarían su relación con propiedades Serrano. Hemos tenido preocupaciones sobre el liderazgo de Arturo durante años, admitió uno. Tu abuela construyó algo especial. Es bueno ver su visión protegida. Las consecuencias sociales se extendieron. Los amigos de mis padres de repente recordaron compromisos previos. Las invitaciones a eventos de caridad se agotaron. El nombre Serrano, que una vez había abierto todas las puertas en el Upper East Side, ahora llevaba un asterisco. No celebré su humillación, pero tampoco la lamenté. Margarita Campos me llamó el sábado por la mañana. ¿Cómo lo estás llevando? Todavía no lo sé. Pregúntame en 6 meses. ¿Justo? Una pausa. Leonor lo habría manejado exactamente de la misma manera, y ya sabes,
el voto de confianza en lugar del despido, dándole una oportunidad que no merecía. Se rió suavemente. Siempre decía que la misericordia era el movimiento de poder definitivo. Pensé en eso durante mucho tiempo después de que colgamos. La misericordia no era debilidad. La misericordia era una elección. Y por primera vez, la elección había sido mía. 8 de junio de 2024. 3 semanas después de la reunión de la Junta, mi teléfono sonó a las 2 de la tarde dulce. La voz de mi madre sonaba más pequeña de lo que nunca la había oído. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Acepté encontrarme con ella en una cafetería en Midtown. Territorio neutral. Priscila ya estaba allí cuando llegué. Parecía mayor. El maquillaje cuidadoso no podía ocultar el agotamiento debajo. Gracias por venir. Envolvió sus manos alrededor de una taza que no había tocado. Sé que no me lo merezco. ¿Qué quieres, mamá? Disculparme. La palabra salió rota. Por todo. Por la forma en que te tratamos. Por las cosas que dijimos. Por las cosas que no dijimos. ¿Te estás disculpando porque lo sientes o porque todo cambió? Ella se estremeció. La pregunta quedó suspendida entre nosotras como humo. Ambas, admitió finalmente. Me avergüenza decirlo, pero ambas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tan concentrada en el éxito de Isabela, en mantener las apariencias. Me dije a mí misma que te estábamos protegiendo de expectativas que no podías cumplir. Pero eso era una mentira. Me la dije para no tener que sentirme culpable. Dejaste que papá me llamara inútil frente a la familia, frente a los socios comerciales. Nunca me defendiste, ni una sola vez. Lo sé. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Lo sé, y nunca podré deshacerlo. Pero Dulce, no quiero perderte por completo. No sé si eso es posible, pero tenía que intentarlo. Miré a esta mujer que había sido mi madre durante 28 años. No puedo fingir que los últimos 20 años no sucedieron, dije lentamente. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, algo honesto. Ella asintió, incapaz de hablar. No era perdón, pero era un comienzo. Agosto de 2024, 2 meses después. Isabela llamó mientras caminaba por Central Park. Casi no contestó. Dulce, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero podemos vernos. Hay algo que necesito decir. Nos sentamos en un banco cerca de la fuente Bethesda. Isabela se veía diferente. La armadura de perfección que había llevado toda su vida se había agrietado. He estado en terapia, dijo sin preámbulos. Desde mayo, 3 veces por semana. Eso es bueno. Es brutal. Se rió sin humor. Resulta que ser la niña dorada no es realmente un regalo. Es un tipo diferente de jaula. Esperé. Papá esperaba que fuera perfecta. Cada calificación, cada logro, nunca era suficiente. Y la forma en que te trataban. Me dije a mí misma que así eran las cosas. Que eras diferente. Que te estaba protegiendo al no desafiarlos. No me estabas protegiendo. No, me estaba protegiendo a mí misma, porque si te defendía, yo también me convertía en un objetivo. Finalmente me miró. Eso no es una excusa. Es solo la verdad. ¿Qué quieres de mí, Isabela? Nada. No merezco nada. Su voz se quebró. Solo quería que lo supieras. Te veo ahora. Realmente te veo. Y lamento no haber mirado antes. Nos sentamos en silencio. 2 hermanas que habían crecido en la misma casa como extrañas. No puedo volver a cómo eran las cosas, dije finalmente. Pero tampoco me interesa seguir siendo enemigas. Quizás empecemos de cero. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Me gustaría eso. Noviembre de 2024. 6 meses después de la reunión de la Junta, me mudé a mi propio apartamento en Brooklyn Heights. Mi nuevo salario como directora de Desarrollo Sostenible en Propiedades Serrano,
$185.000 al año, más los dividendos de mis acciones. El título fue idea mía, una nueva división centrada en prácticas de construcción ecológica, el tipo de innovación que mi abuela habría defendido. Arturo llamaba una vez al mes. Priscila y yo almorzábamos cada 2 semanas. Isabela y yo tomábamos café los fines de semana. Estábamos escribiendo una nueva historia. En la pared de mi apartamento, había colgado el retrato de mi abuela. A veces, cuando la luz de la tarde lo iluminaba, casi podía verla sonreír. Lo hiciste, abuela, pensé. Me diste las herramientas. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para usarlas. Hace 6 meses, era invisible. Ahora, finalmente era yo misma. Mirando hacia atrás, ahora entiendo algo. Mi abuela no me dejó el 51% de su empresa porque yo fuera mejor que Isabela. Me lo dejó porque sabía que no dejaría que el poder me corrompiera como había corrompido a mi padre. La dislexia no es mi defecto. Es parte de quien soy. Las cosas que me hacían lenta a los ojos de mis padres, eran las mismas cosas que me hicieron ver la verdad. Arturo juzgaba el valor por las credenciales. Leonor juzgaba el valor por el carácter. Y ahora, finalmente, puedo juzgar mi propio valor. No por lo que dicen mis padres, no por lo que logró mi hermana. Por mi propio estándar, mi propia medida, mi propia verdad. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si alguna vez has sido el ignorado, quiero que sepas algo. No necesitas una herencia secreta para demostrar tu valor. Pero si necesitas darte permiso para dejar de buscar la aprobación de personas que nunca te la darán. Mi familia me hirió durante 28 años, pero no necesité herirlos de vuelta para encontrar la paz. Solo necesitaba dejar de esperar que ellos me vieran y empezar a verme a mí misma. Esa es la verdadera herencia que mi abuela me dejó. Y nadie podrá quitármela jamás.